¿Qué tal? Buenos días. Los saluda la alumna Zabala Ramírez María Guadalupe de la materia Teoría del Diseño de la Facultad de la Arquitectura, la cual redactaré acerca de la vida del arquitecto Antonio Rivas Mercado, conocido por su obra más conocida, La Columna del Ángel de Independencia, creador de diferentes edificios con combinaciones de diferentes estilos como lo son el neoclásico, el mozárabe y el Art Nouveau, así como la participación en remodelaciones en espacios públicos como mercados, palacios municipales, entre otros. En la siguiente presentación se seleccionan todos los datos y características de la vida personal y familiar, además de los espacios más importantes de arriba, permitiendo así conocer las diferentes posturas de la arquitectura presente en el siglo XIX y XX. Antonio Rivas Mercado nació el 25 de febrero de 1853 en Tepic, Nayarit, lugar donde también fue el comienzo de sus primeros años de escolaridad. Tras la conclusión del mismo, se mudó para México, donde estuvo en la Academia de San Carlos con tan solo 11 años de edad. Sus padres deciden que su formación debería concluir en Inglaterra, por lo que así lo fue. Al terminar con la carrera de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes en París e ingeniería en Sorbona, fue el comienzo de un recorrido por su bicicleta para conocer más a fondo la arquitectura de cada país al que visitaba, por lo que quedó especialmente sorprendido por la mozárabe. Y así también se dedicaba a vender acuarelas pintadas por su autoría para poder mantenerse económicamente. En el lado derecho se presenta la imagen de Antonio Rivas Mercados para aquellas personas que todavía no lo ubican o han escuchado hablar de él, pero no lo conocían. Aquí presento algunas de sus acuarelas, como ya se dijo anteriormente, son pintadas por su autoría para generar económicamente dinero para así hacer sustento de sus necesidades pues básicas, vaya. Rivas desciende de una familia con buena posición económica, ya que sus padres, doña Leonor de Rivas y don Luis Rivas Góngora, eran dueños de una empresa mexicana dedicada a la importación y exportación de mercancías, la cual su primer factor para impulso como arquitecto, al encargarse personalmente de diseñar y construir la casa de su cuñado, que era pues un famoso adinerado hacendado en esa época de los tiempos de Porfiriato, la cual le permitió pues el impulso, vaya, de ser conocido por la construcción que realizó. Se casó con Matilde Castellanos en el año de 1894, la cual tuvieron 6 hijos. Y en sus últimos años de vida dejó el cargo de director de la Escuela de Bellas Artes en México, lo que decidió volver a Francia debido a los cambios políticos que se enfrentaban en esta época. Tras su regreso, falleció el 3 de enero en el año de 1927 con tan solo 74 años de edad. Algunas construcciones reconocidas de Antonio Rivas Mercado que conocemos del principio del siglo XX y XIX, debido a las construcciones tan fascinantes que actualmente se concentran en nuestro país. En su profesión realizó diferentes ejercicios de carácter privado y público, como lo fueron construcciones, remodelaciones de inmuebles para políticos y terratenientes porfiristas, así como diferentes proyectos por el mandato de Porfirio Díaz, que varios es conocido como el arquitecto del porfiriato. A continuación se presentan algunas de sus obras arquitectónicas mayor conocidas e impactantes que marcaron una época en el tiempo del porfiriato. Como ya lo he hecho mención, la columna del Ángel de la Independencia es lo que lo caracteriza
por esta construcción, la cual pues fue también por mandato de Porfirio Díaz, la cual era plasmar una escultura o símbolo que hiciera representación del año 100 aniversario de la Guerra de Independencia en México, la cual pues fue el intérprete Arribas Mercados. Él se inspira en ciertas características arquitectónicas de aquellos sitios donde solía visitar, lo que el diseño de la columna está inspirada por la columna de Trajano en Roma y la columna de Victoria en Berlín. Encima de esta iría una escultura de un ángel en la cual en su mano derecha sostiene una corona de laurel en actitud de colocar sobre la cabeza de los héroes, y en su mano izquierda sostiene una cadena rota de 3 eslabones que simbolizan el final de los 3 siglos del dominio español. Y se presentan algunas imágenes de esta columna, que pues está situada en la Ciudad de México, que es muy conocida, y para aquellas personas que no lo conocen, pues aquí se presenta. En el lado izquierdo está una de las piezas que es original, pero pues como se le hace mantenimiento a esta escultura, pues ya no se puso porque está un poco deteriorada, y por eso es que se pone otra mucho mejor, o sea, se le hace el mantenimiento, vaya. Tras algunos problemas que se presentaron en la construcción, hicieron que el presidente Porfirio Díaz hiciera doble inauguración, ya que pues en la primera de ellas la estructura se colapsó debido al peso exagerado que se tenía, dando el comienzo de una nueva construcción. Su inauguración fue el 16 de septiembre del año 1910. Otra de sus construcciones conocidas, en este caso fue el Teatro Juárez en Guanajuato, que pues se sabe que no fue el principal constructor, ¿no? Sino que hace retomar esa construcción que fue principalmente por Noriega, José Noriega, en el año 1872, pero más sin embargo lo retoma en el año de 1893 por el mandato de Porfirio Díaz. El acceso principal está compuesto por columnas romanas. En el interior se puede observar que está implementando cultura europea debido a la utilización de una forma de herradura con decoración oriental. Pues como ya lo he hecho mención, también es conocido porque es un arquitecto de 2 mundos, de Europea y de México. Lo que genera un mayor resalte en sus fachadas son las esculturas fabricadas de bronce que hacen representación de las 8 musas de la 9 que existirían, mas sin embargo una llegó con mucho retraso, por lo que no la pusieron, quedando solo las existentes hasta la actualidad. Sin embargo, congeniaron bastante bien en su posición, sin dar una vista de que hubiera faltado algo en la estructura. Su inauguración fue en el 27 de octubre de 1903. ¿Y cómo se hace presentar? Pues a simple vista uno no puede decir que hace falta alguna pieza, pues porque se congenian bien en las fachadas. Otra de estas fue el Museo de Cera de México, que la verdad para mi persona fue algo impactante, porque cualquiera pensaría que desde un inicio se plasmó como un museo, pero en realidad pues esta fue anteriormente una casa que fue el propietario José Natividad, quien fue un abogado constitucionalista, que tras su muerte este espacio se comenzó a dar diferentes usos, como lo fueron desde restaurantes hasta oficinas del Centro Nacional de Investigación. Y aquí se presenta la fachada del Museo de Cera, que también se encuentra en la Ciudad de México. Para salvar la construcción de una demolición del sitio debido a que la población cercana de esta estructura votara por ello, se albergó un museo de cera en la cual se pudieran apreciar ventanales con vitrales
las más hermosas escalinatas que conducen a niveles superiores y pisos de parques, candelabros de cristal y mobiliario de época, así con la gran implementación de figuras de personajes históricos, políticos, artísticos y deportivos de México esculpidas a base de cera. Actualmente la casona está catalogada como el patrimonio histórico y conserva su antiguo lujo y belleza. Pues aquí se observa alguna parte de este museo de cera y algunas esculturas que se encuentran pues actualmente, como ya lo hacen mención. Otra de sus construcciones fue la casa de Antonio Rivas Mercados, que se construyó en el siglo XIX en la colonia Guerrero, de la cual se considera una zona donde las familias con mayor poder económico se encontraban en dicha zona. Esto se debe a que en México se presentó un crecimiento económico, por lo que generó un impacto en la Ciudad de México, sobre todo en el desarrollo urbano de la ciudad. Y aquí se presenta parte de la construcción de la casa de Antonio Rivas Mercados. Para la posición de la casa optó por colocar su estudio mirando para el norte, lo que no le importó la luz artificial que se encontraba la infraestructura en la calle, sino que para él como arquitecto consideró aprovechar toda la luz natural que fuera posible para las personas que se paseaban frente de esta casa de Rivas. Se les hacía un poco raro, extraño, cómo no se posicionaba su acceso como las demás, cuyas fachadas sí daban frente a la calle Héroes. O sea, su posición se basó más en que le permitiera la entrada de la luz natural. Su obra pertenece al momento de transición entre el racionalismo que se expresaba por medio del neoclásico, la inspiración clásica grecorromana, el romanticismo que se expresaba por medio del eclecticismo. Esta es la localización actual y en el lado derecho es la antigua transurbana de la colonia de Guerrero, donde pues está ubicada. Su obra pertenece al momento de transición entre el racionalismo neoclásico. De los elementos que se encuentran en la casa de arriba se pueden observar las diferentes inspiraciones que remontó para la implementación del mismo, las cuales fueron la gótica inglesa, que se encuentra expresada en una ventana mirador del inmueble en la antigua estancia. El neoclásico se puede apreciar en esta inspiración en las columnas dóricas, el frontón en el acceso principal, macetones que adornaran la herrería del pórtico. Como se puede observar, pues aquí está parte de lo que es el frontón, el acceso donde se puede presentar este neoclásico. El renacentista se concentra en los pilares adosados en el pórtico, el arco encarzano con la clave ornamentada en el estilo y la balaustrada en la parte superior del edificio. Mudéjar expresa principalmente en las escaleras, en la decoración morisca de la cerámica de la fachada y en el corredor flanqueado en la terraza superior de la casa. Y aquí se presentan algunas imágenes donde se puede apreciar pues esta cultura. El Art Nouveau expresa en los cristales de la ventana y la herrería, obedeciendo la forma de logotipo imitando la vegetación, así como accesorios decorativos. Inspiración prehispánica expresada en los cinturones cerámicos en la fachada y en columnas, adicionado el uso de la cantera. Y pues aquí se muestran otras de las partes de la casa de Antonio Rivas, donde se presenta esta. Los materiales principales que se utilizaron para la construcción fue la cantera, de las cuales tiene existencia de 7 tipos, la que es la cerámica encáustica, madera, elementos de herradería, tabique rojo, en muros estructurales. La casa tiene un sótano, 2 niveles con techos inclinados y una galería abierta al frente que permite el acceso a la residencia por el centro. Sus fachadas está edificada a base de muros gruesos de tabique de barro, posee entrepisos
entablados con vigas de madera y techos de lámina. Aquí se hace presente una planta arquitectónica de la casa, algunos cortes y el corte del sótano, que como se hizo mención, pues contaba con uno de ellos. Aquí se presenta la fachada de la casa de Antonio Rivas y como hago resalte algún elemento desaparecido que ya no se encuentra en este lugar, ¿no? Pues como conclusión se llega a que el arquitecto es mayor reconocido por la historia del Porfiriato, inclusive para muchos lo es considerado como el arquitecto del Porfiriato, vaya. Sin lugar a alguna dejó incrustado en el territorio mexicano gran aprendizaje de varias inspiraciones que obtuvo al realizar viajes al extranjero, pero principalmente se es dirigido hacia Europa, pues. Como Antonio Rivas se llegó a convertir en un personaje completo y complejo en la manera de diseñar y construir algunas de sus obras, siendo un hombre de dos mundos, como ya lo había hecho mención, ya había hecho hincapié en esto, fue sin duda alguna un gran profesional que, aparte de tener el título de arquitecto, fue ingeniero, administración de cargos políticos de primera orden, etcétera, ¿no? Una de sus obras mayor conocidas, como he hecho bastante hincapié, fue el Ángel de la Independencia, nombrado por el presidente Porfirio Díaz. Este arquitecto fue mayormente influenciado por el arte mozárabe, ya que al conocerle quedó anonadado por la arquitectura. Como también ya había hecho mención en esta parte, fue un arte que pues le impactó al conocerlo en su recorrido tras su bicicleta que realizó, como ya lo mencioné.